Hola amigos, bienvenidos a mi canal, el canal de la profe Yani. Hoy vamos a trabajar otro problema de cinemática a partir del análisis de tablas. El problema que tomo como ejemplo es de la física de Santillana, capítulo 2, problema número 22. Bienvenidos. Un motociclista se dirige de la ciudad A a la ciudad B por una carretera plana y recta. Los valores de la velocidad en varios instantes de su recorrido se muestran en la siguiente tabla. A. ¿Cuál es la variación de la velocidad en cada intervalo? B. ¿Cuál es la aceleración del motociclista? C. ¿Se puede considerar que este movimiento es uniforme acelerado y por qué? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver que la tabla que nos están presentando es una tabla de doble entrada. En una de las entradas es el tiempo en segundos y en la otra entrada es la velocidad en metros sobre segundo. Como podemos observar, las unidades de las variables están en el mismo sistema. En caso de que no estuvieran en el mismo sistema, deberíamos hacer factor de conversión. El siguiente paso es hacer un dibujito que nos permita representar la situación. Entonces vemos que es una carretera plana y recta, entonces podríamos considerar que es un movimiento lineal y que el móvil o el objeto de análisis es el motociclista. Bueno, entonces en la tabla nos presentan los tiempos, 2, 4, 6, 8 y 10 segundos. Quiere decir que no nos dan un movimiento desde los 0 segundos, sino que ya había iniciado el cronómetro. Entonces, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos y 10 segundos. Entonces ya tenemos representados los intervalos de tiempo. También vamos a colocar el objeto de estudio, que en este caso es el motociclista, y también de la tabla podemos observar que a los 2 segundos la velocidad es de 4 metros sobre segundo. En 4 segundos su velocidad es de 8 metros sobre segundo. En 6 su velocidad es de 12 metros sobre segundo. En 8 su velocidad es de 16 metros sobre segundo y en 10 su velocidad es 20 metros sobre segundo. Bueno, ya tenemos representada la situación para hacernos una idea cómo actúa el problema. También de la misma tabla podemos observar que los intervalos van entre 2 y 4, serían 2 segundos, entre 4 y 6, 2 segundos, entre 6 y 8, 2 segundos, y entre 8 y 10, 2 segundos. Entonces podemos decir que el tiempo se va cronometrando de 2 en 2 segundos. De igual podemos observar en la velocidad en la tabla que de 4 a 8, 4 metros sobre segundo, quiere decir que hay una variación de 4, entre 8 y 12, 4, entre 12 y 16, 4 y entre 16 y 20, 4. También observamos que las velocidades se van incrementando de 4 en 4. Aquí ya podemos inferir que el movimiento no es rectilíneo uniforme, sino rectilíneo variado. Y vamos a mirar si es uniforme variado. Bueno, entonces para contestar la primera pregunta, recordemos que un intervalo es una condición final menos una condición inicial. Entonces aquí ya podemos decir que la variación de la velocidad, como lo observamos en la tabla, va desde la desde la velocidad final a la velocidad inicial para cada intervalo. Velocidad final menos velocidad inicial. ¿Eso de dónde a dónde iría? Podría decir que va de 4 a 8 o de 8 a 12, depende del que estemos analizando, o de 12 a 16 o de 16 a 20.
Y la variación del tiempo, entonces también sería un tiempo final menos un tiempo inicial. Parecido a lo que hacemos con la velocidad, entonces podríamos decir que lo podríamos analizar de 2 a 4, o de 4 a 6, o de 6 a 8, o de 8 a 10. De esa manera fue que pudimos deducir que iba variando de 2 en 2, y de igual para la velocidad, que iba variando de 4 en 4, porque vamos mirando qué pasa de un intervalo o de una velocidad a la otra en cada intervalo. Bueno, en la segunda, bueno, entonces podríamos decir cuál es cuál es la variación de la velocidad en cada intervalo. Entonces, variación de la velocidad en cada intervalo es de 4 metros sobre segundo. Esa sería la primera respuesta para la pregunta A. Para la pregunta B, nos pregunta, ¿cuál es la aceleración del motociclista? Recordemos que la aceleración es la variación de la velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿cómo nos quedaría el numerador? Condición final, velocidad final, menos velocidad inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la aceleración. A su vez, podríamos hacer su análisis dimensional. En el numerador tenemos unidades de velocidad, que según nuestra tabla son metros sobre segundo, dividido en variaciones de tiempo, que son los segundos. Para completar ese denominador, lo colocamos sobre 1, porque vamos a hacer el análisis dimensional. Y aquí podemos hacer producto de medios, producto de extremos, y nos quedaría entonces que metros por 1 nos daría metros, y segundo por segundo nos darían segundos al cuadrado. Y sabemos que metros sobre segundo al cuadrado son unidades de aceleración. Entonces vamos por buen camino. Esa es una forma de verificar si lo que estamos haciendo en la solución de los problemas es correcta, por lo menos que las unidades coincidan a lo preguntado. Vamos a verificar entonces en un paso 1 cuál es la aceleración en el primer intervalo de tiempo, es decir, de 2 a 4. Entonces, aceleración igual. Velocidad final, 8, menos velocidad inicial, 4. El tiempo cuando la velocidad era 8 era 4 segundos, y el tiempo cuando la velocidad era 4 eran 2 segundos. Desarrollando, entonces nos queda que 8 menos 4 nos daría 4, y 4 menos 2 nos daría 2. 4 dividido 2 nos daría 2. Pero como ya sabemos que las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya sabemos que la aceleración en el primer intervalo de tiempo fue de 2 metros sobre segundo cuadrado. Ahora lo vamos a hacer para el segundo intervalo. Entonces, como quien dice, entre 4 y 6. Entonces, nos quedaría tiempo final, 6 menos tiempo inicial, 4. La velocidad en 6 segundos era 12, y la velocidad en 4 segundos era 8. 12 menos 8, 4, y 6 menos 4, 2. Nuevamente nos da 2 metros sobre segundo al cuadrado. En el tercer intervalo, volvemos a hacer lo mismo. Entonces, si antes lo tomamos de 4 a 6, este lo vamos a tomar de 6 a 8. Entonces, tiempo final, 8, tiempo inicial, 6. Velocidad en 8, 16, velocidad en 6, 12. 12, 16 menos 12, 4, y 8 menos 6, 2. 4 dividido 2 nos da nuevamente 2 metros sobre segundo cuadrado. Y en el cuarto intervalo, entonces nos quedaría antes lo hicimos entre 6 y 8, ahora lo vamos a hacer entre 8 y 10. Entonces quiere decir que el tiempo final es 10, el tiempo inicial es 8. La velocidad en 10 es 20. La velocidad en
en 8 es 16. 20 menos 16, 4 y 10 menos 8, 2. Nuevamente nos da 2 metros sobre segundo cuadrado. Aquí ya podemos observar que la aceleración fue la misma. Miren, 2, 2, 2 y 2. Quiere decir que la aceleración del motociclista fue de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tenemos la respuesta a la pregunta B. Y para la pregunta C, nos dice, ¿se puede considerar que este movimiento es se puede considerar que este es un movimiento uniforme acelerado? Sí. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre fue constante. Quiere decir que siempre fue de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de esta manera, hemos dado respuesta a las preguntas de nuestro problema. Si te gustó este video, por favor, regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal, el canal de la Profe Yani. En próxima ocasión estaremos trabajando otro problema de cinemática. Hasta pronto, amigos.